Hoy el material es tremendamente largo. La verdad es que con esas 20 y pico de hojas, creo que 20 que hay ahí, no se alcanza a visualizar todo lo que ha salido. Incluso que hay material que a uno lo tiene que poner mucha garra para estudiarlo y llevarlo adelante, como ser el CISA, al cual nos habían prometido que iba a ser una simplificación de una serie de resoluciones y de información, pero realmente lo veo tan complicado, tan preocupante. No sé si lo vieron, si lo leyeron, pero yo quería hacer algo más livianito, pero iba a dejar muchas cosas afuera, obviamente. Bueno, cuando lleguemos a eso vamos a tratar y vamos a ver a quién le llega el CISA. Digamos, son los productores agropecuarios, a lo mejor el número de la gente, digamos, haciendo una estadística, no da como para ampliarlo tanto, pero tampoco podemos, aunque sean pocos, obviar el tema. Están llegando la gente, ¿ha visto? Me parece que en una de esas se va a revertir y vamos a hacer más que... Había dificultades los para online. estacionar, por eso muchos Sí. tienen que dejar los autos lejos. Es Aparte, verdad. todos los que vinieron, ninguno hincha de Colón. Ah, hoy jugaba Colón. Por eso, todos se Eso- quedaron en la eso, casa, un otra rato vez- ven el ciclo y otro rato con la otra pantalla ven el... Otra vez vamos a pedir el fixture, creo que así dicen los que son amantes del fútbol, y cuando juega Colón o Unión vamos a tratar de cambiar el día, porque O el eso horario, nos por lo menos. nos quita presencia Tal el cual. fútbol. Y si no, tengo con una pantalla gigante atrás para que vayan viendo las dos cosas a la vez. Eso, mientras yo no lo vea, podemos ponerlo ahí atrás. Bueno, miren, acá tengo algunas resoluciones que no están en el material. ¿Por qué? Porque como siempre llegan a último momento, porque pasan cosas o por ahí se me puede escapar, pero normalmente es porque llegan muy sobre el fin del mes, como siempre les digo. Por ejemplo, esta es sí, ya es de octubre, o sea que ya es pasado el mes de septiembre, que es lo que siempre tratamos del mes anterior. El 3 de octubre salió esto que dice trámite obligatorio, tiempo de descuento, rige el plazo para constituir el domicilio fiscal electrónico ante la AFIP. Bueno, entonces dice que la AFIP ajustó el procedimiento para tramitar el domicilio fiscal electrónico. Todo el mundo, salvo casos demasiado especiales, tienen que tener domicilio fiscal electrónico. El plazo que dio el organismo es el 30 de noviembre. Los ajustes se hicieron a través de la resolución 4280, esa no está en el material. La norma establece que los sujetos que tramiten la clave, que ya tramiten el CUID, deben registrar la constitución del domicilio fiscal electrónico como requisito previo a darse de alta en los impuestos y regímenes correspondientes. Para constituir el domicilio fiscal, los sujetos deben ingresar a domicilio fiscal electrónico. Todo esto es obvio, porque yo entiendo que los que asisten, todos los que estamos acá, esas cosas ya sabemos que si uno entra a la FIP y dicen que hay que inscribirse en domicilio fiscal electrónico, no necesitan que uno les diga más nada. Uno entra, pone domicilio fiscal electrónico y ahí va a encontrar lo que se necesita. Y dice que ahí van a ser válidas y plenamente eficaces las notificaciones, emplazamientos y comunicaciones que ahí se practiquen. El tema que tiene esto es que me parece que hay una presión demasiado grande dentro de lo que se pide. Ustedes vieron que no solo el domicilio fiscal electrónico, les piden un celular y un teléfono fijo. Yo creo que casi todo el mundo, y sobre todo los niños, tienen celular, pero
teléfono fijo, lo que estoy viendo es que cada vez hay menos gente que tiene, porque realmente nadie te llama a un teléfono fijo, aunque es más barato, aunque no cueste, etcétera, pero la gente dice, si tengo el celular, ¿para qué voy a pagar el fijo que prácticamente no se usa? Sin embargo, en prácticamente todas las resoluciones están pidiendo los dos teléfonos, cosa que creo que lo van a tener que sacar. En general es muy sencillo el tema del domicilio fiscal electrónico, entonces hay que poner la clave, hay que tener hay que responder a través del domicilio fiscal electrónico cuando uno recibe una notificación o una comunicación, hay que responderla a partir del día siguiente, el día hábil siguiente, y hay una pequeña sector que no tiene obligación, que son los pequeños contribuyentes inscritos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social. Esa gente es tan modesta, tan humilde, tan pobre, que lo único que faltaría es que tenga computadora y que le manden algo ahí. Evidentemente los tendrían que sacar incluso los tendrían, para mí, que no tendrían que ser ni monotributistas, aunque estén en el registro. No corresponde que gente en esas condiciones y con los índices de pobreza que tenemos en el país, que cada vez sube más, creo que obviamente no tendrían que figurar en la FIP. Es un costo más. Los contribuyentes que tengan domicilio fiscal actualizado y constituido en localidades cuya población resulta inferior a 1000 habitantes. Bueno, realmente que viven en un lugar muy aislado. Quienes cumplan de manera conjunta con los siguientes requisitos: que posean quit con estado administrativo activo durante los 12 meses y no hayan realizado una baja de oficio. Esas son las condiciones para poder ser eximido de este tema. Me molesta mucho, y creo que en general, si hacemos más o menos una compulsa, de que hay sectores que no tendrían que estar en estas condiciones. Hay demasiada inflación, demasiada pobreza. Llegará el momento que iremos... Me subo los lentes. Bueno, otra cosa que esta sí me llamó mucho la atención, pero la encontré hoy y había salido hoy. La Corte Suprema es una jurisprudencia muy interesante porque realmente no era de conocimiento y creo que nos interesa a todos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los autos Páez Alfonso, Matilde y otro contra Sociarte, Sociedad Anónima, y otro sobre indemnización por fallecimiento, de fecha 27 de septiembre, resolvió que con solo atenerse a la literalidad del artículo 3 de la Ley 26773 y sin necesidad de hacer un mayor esfuerzo intelectivo, es posible concluir que la intención del legislador plasmada en la norma ha sido de circunscribir el beneficio a los infortunios laborales producidos u originados en el ámbito del establecimiento laboral y no a los accidentes in itinere. Realmente me sorprendió. Yo creía, estaba convencida de que si era un accidente yendo o viniendo del trabajo, le correspondía a su empleador hacerse cargo de cierta parte, por lo menos, del tema. No es así. En tal sentido, la ley 26773 ha querido intensificar la responsabilidad de las ART cuando el siniestro se produce en el lugar de trabajo propiamente dicho. Es que en ese ámbito, precisamente, la ART tiene posibilidad de ejercer un control
mayor y de adoptar todo tipo de medida tendiente a alcanzar los trabajos, que son la prevención de accidentes y la reducción de la siniestralidad. Bueno, así que el tema in itinere, que yo creo, a mí me preocupaba, incluso nosotros teníamos un empleado que lo atropelló, iba en moto y lo atropelló un auto, y en ese momento estábamos seguros que teníamos que hacernos cargo. Y bueno, esta jurisprudencia y de la Corte no tiene otra que no correspondería. Otra. Sí. ¿Cuál es el fallo? El fallo. El fallo, ¿cuál es el fallo? Sí. El número. Páez Alfonso Matilde. Páez Alfonso es el apellido, Matilde, y hay otro que no dice, y otro, contra Asociarte Sociedad Anónima. Y es de hoy, 8 del 10, dice aquí. Sí, lo que me preocupa de esto, a ver, como el fallo es contra, o el planteo está hecho por una persona contra una RT, lo que me queda la duda es si el fallo acá no está favoreciendo a la RT. ¿A dónde apunto con esto? De que la RT haya ganado el juicio en sentido de decir, bueno, yo cubro solamente los accidentes que ocurran dentro del ámbito de la empresa y no cubro lo que sea el trayecto de la casa al trabajo y de la casa al trabajo. De la casa al trabajo y trabajo a la casa, perdón. Con lo cual, trasladaría la responsabilidad al empleador, desligando a la RT de cubrir ese tipo de accidente. Es decir, habría que tal vez leer el fallo entero, ver cuál es la interpretación o cuál es el sentido que tiene este fallo, pero si realmente es en ese sentido me preocupa más que si no hubiera salido, porque Por con supuesto, esto la RT las dejan de lado para cubrir ese trayecto. Claro. Pero sin embargo acá dice que la 26773 ha querido intensificar la responsabilidad de la ART. Sí. Ese es el tema. Entonces no fue para favorecerlas. A mí me da toda la sensación de que la circunscribe al empleador dentro de los accidentes que se producen en la empresa. Claro, lo que pasa es que la 26773 me parece, no me acuerdo, si la pueden googlear por ahí, debe ser de la RT, ¿no? Claro. Ley de RT. Claro, es la ley tal vez de creación de la RT, a ver, tomen con pinza lo que digo porque no lo estoy pensando simplemente por una asociación de lógica. Pero lo que vos decías, Alicia, es cierto, es decir, acá hay otra ley que obliga al empleador a cubrir cierta cosa. Por Es decir, supuesto. la RT es obligatoria. Es Y decir, los accidentes itineros los cubrían. los cubría, entonces... En la medida que estén dentro del domicilio que fija el empleado. Sí, que sea el trayecto más Por normal, eso es tan lógicamente. importante que comuniquen el cambio de domicilio. Inclusive les digo más, las ART, en el caso de las personas que salen por maternidad, vieron que es muy común que el empleador pacte con la empleada de trabajar hasta 15 días antes del parto. Sí, a veces hasta el día anterior. Bueno, si le sucede algo a la empleada en ese plazo donde está declarado en el ANSES que no tiene que trabajar, la RT no te cubre. Claro. Pero O sea que hay que tener mucho cuidado con todo eso. Y lo que a mí me ha pasado es que realmente la RT se toma unos plazos donde uno se tiene que hacer cargo días y días, porque a mí me ha pasado de tener una empleada que decía que le dolía, pero qué sé yo, la espalda, la cintura, le dio 15 días y después lo renovó y resulta que yo estuve pagando un mes que no venía y que no había alguna cosa realmente significativa para que el empleador tenga que pagarlo. Era medio, digamos, Sí, inconcebible, digamos, pero... cuando hay accidente de trabajo, los primeros 10 días lo cubre en principio el empleador y de ahí en más se hace cargo la RT. De todas formas, siempre es un tema bastante conflictivo porque, bueno, depende de los casos. Hay casos que son muy notorios, que es un accidente de trabajo, y otros casos que son para discutir, donde la RT, por supuesto, como cualquier compañía de seguro, trata de
evitar el caso y trasladárselo Sí, al sí, empleador, ¿no es cierto? efectivamente. Pero un poco resumiendo, resumiendo un poquito el fallo no lo Habría conozco a que- profundidad, simplemente sí. me preocuparía si eso fue un fallo a favor de la RT, desligándose la RT y trasladando la responsabilidad al Al empleador. ¿no es cierto? empleador, terrible. Sí, perdón, hay una pregunta. Yo tengo un caso puntual de una señora a cargo de cuidados de enfermos Sí, que tuvo un accidente in itinere. Es perfectamente comprobable porque gracias a Dios no llegó a mayores, Sí. pero podría haber sido desastroso. Y estaba ya prácticamente ingresando a la casa. Yo creo que ahí, a ese fallo, tendríamos que elevar de alguna manera casos bastante puntuales, porque ese es evidente. Claro. Estaba ingresando al lugar de trabajo, o sea que no hubo desvío, no hubo Acá, mira. nada que pudiera dar lugar a dudas. Claro. sí, por eso, a ver, cada fallo es particular para salvo que sea, digamos, generalizado, pero si no, cada fallo es para cada caso en particular. Claro. Entonces hay que analizar cada caso para ver cómo impactaría Sí. y demás. Por eso habría que leer en detalle también Bien, este fallo bien para el ver fallo, sí. cómo Sí, está dado. entiendan que lo importante es que lo dijo la Corte, Sí, o sea sí, que por ante supuesto, pasó igualdad de todos los cosas... pasos previos. Espera un poquito el micrófono, ya te lo alcanza. Ahí te lo... Espera. En líneas generales, la RT cubre, y eso es seguro, lo digo con conocimiento, la RT cubre in itinere en la medida que sea un horario razonable, un tiempo lógico y el trayecto y el recorrido lógico. razonable. Claro. Seguro. O sea que habría que analizar que esos nuevos fallos, analizarlos un poco a ver Sí. bien de qué se tratan, Claro. pero es seguro que la RT cubre y de hecho tengo casos que los ha cubierto. Sí. Por supuesto. Sí. Bueno, continuemos. Bueno, pasamos a algo muy diferente. El Banco Central reglamentó el uso del cheque electrónico. Los e-check podrán emitirse a favor de personas determinadas. El Banco Central de la República Argentina, a través de la comunicación A6578, reglamentó el uso de medios electrónicos para libramiento, aval, circulación y presentación al cobro de cheques sin perjuicio del mantenimiento del sistema vigente para el formato papel. Esto también es muy reciente, es del 2 de octubre de este año, así que tiene muy pocos días y tampoco tengo más información al respecto. Pero bueno, seguiremos avanzando sobre esto. Y acá hay recuerdan que hubo una charla del doctor D'Agostino. Sí. Uno de los que estuvieron presentes en la charla hace una consulta porque en la charla la respuesta no le quedó clara. Consulta. La pregunta en su momento fue la siguiente. Un contribuyente responsable inscrito en IVA que tiene controlador fiscal de vieja tecnología que emite ticket, que eventualmente realiza alguna operación con responsables exentos e inscriptos. De acuerdo a las nuevas normas, cuando realice esas operaciones, ¿puede seguir utilizando facturas manuales en tanto y en cuanto sean esporádicas? Y la respuesta del doctor fue no, debe utilizar factura electrónica. Ahora bien, sigue hablando el que tiene la duda. La resolución 4292 dice, sustitúyese el artículo 18 por el siguiente. Los contribuyentes responsables que empleen controladores fiscales habilitados exclusivamente para la emisión de ticket podrán emitir las facturas o documentos equivalentes previstos en el título 2 de la resolución 1415 mediante sistema manual o electrónico únicamente cuando realicen excepcionalmente operaciones con
responsables inscriptos en el IVA, sujetos exentos o no alcanzados en el IVA, consumidores finales por un importe superior a 5.000 pesos o cuando corresponde identificar al adquirente, locatario o prestatario, y por último sujetos adheridos al régimen simplificado para contribuyentes. De igual forma se procederá cuando se trate del equipamiento denominado de vieja tecnología y corresponde emitir una nota de crédito con arreglo a lo dispuesto en el punto 1.4, apartado 1 del capítulo B del anexo 3. La misma podrá emitirse excepcionalmente mediante sistema manual o electrónico. Se entiende que las operaciones revisten un carácter excepcional cuando los comprobantes respaldatorios emitidos en la casa central o matriz con sucursales, locales, agencias o puntos de venta, según el caso, no superen en conjunto los 240 en el último año calendario. Los sujetos que inicien actividad deberán efectuar una evaluación en base a la estimación anual prevista de acuerdo con la actividad y la operatoria a desarrollar. A los fines del cómputo de los citados comprobantes, no se consideran aquellas facturas o documentos equivalentes emitidos por venta, locaciones o prestaciones de servicios realizadas a organismos públicos, Estado Nacional, provinciales, municipalidades, CABA y sus organismos centralizados o descentralizados. Motivo por el cual algunos colegas y yo, no yo, sino el que hace la consulta, coincidimos en que debería poder seguir utilizando las facturas manuales para esta operatoria, al menos hasta la fecha en que deban reemplazarse los controladores fiscales de vieja tecnología por la nueva. Esta situación me generó una duda y por este motivo vuelvo a consultarlo. Y agradece. Y acá está la respuesta del doctor D'Agostino. Gracias por el feedback sobre la charla. Me resulta importante que los colegas queden conformes realmente, ya que la idea es que la misma les sea de utilidad. Respecto a la consulta del colega, tenemos que concatenar las normas de la 4292 con las normas sobre emisión de comprobantes electrónicos 4290. Es correcto lo que afirma sobre la modificación de la resolución 1415 en el sentido que habilita a usar medios manuales para casos eventuales de emisión de comprobantes a responsables inscriptos, monotributistas o exentos. Pero también es cierto que la 4290, cuando habla de la emisión de comprobantes en caso de contingencia, establece un orden que tiende a obligar a utilizar comprobantes electrónicos en casos de contingencia. Noten que el artículo 16 me dice en su último párrafo que si utilizamos comprobantes electrónicos, web service, comprobantes en línea, aplicativo móvil, solamente pueden emitir comprobantes manuales quienes emitan sus comprobantes originales a través de comprobantes en línea. Es decir, que si el contribuyente utiliza web service, primero tiene que utilizar como medio alternativo el comprobante en línea, CAEA o controlador fiscal. Una interpretación estricta de este artículo implica que quienes utilizan comprobantes electrónicos, no controlador fiscal, no pueden utilizar comprobantes manuales, excepto que emitan sus comprobantes electrónicos por el sistema de comprobantes en línea. En esta línea de pensamiento es que contesto que los comprobantes deben ser electrónicos. Pero coincido con el colega que estrictamente un contribuyente que utiliza una tiqueadora fiscal de vieja tecnología y tenga que emitir eventualmente una factura a un responsable inscripto, puede utilizar factura manual en función del artículo 18 de la 1415, modificado por la 4292. Y en caso que el controlador fiscal no funcione, los documentos deben confeccionarse de acuerdo a la 4290, que también prevé la posibilidad de emitir comprobantes manuales
para aquellos que utilizan controladores fiscales. Espero haber sido claro. Bueno, Al principio ni y después. sí, después De todas formas, sí, pareciera que- la tendencia de todas formas es eliminar el papel, ¿no es cierto? Es decir, en estos casos puntuales y excepcionales daría la posibilidad de seguir utilizando un comprobante digamos, en papel, pero la tendencia es que el papel desaparezca. Es decir, son casos muy especiales que habilitan el uso del respaldo de la facturación en Pero en vamos formato a papel. decir, el que usa el comprobante en línea, porque el que usa web service es un responsable medio grande, ¿no es cierto? Sí, que muchas veces no factura en tiempo real tampoco, ¿no es cierto? No. Es decir, hay de todo. Pero hay casos que son imposibles de sustituir por papel. Supongamos aquel que usa controlador fiscal y que hace muchas ventas en el día, ventas masivas. Claro. Si se le rompió el controlador fiscal, no lo puede reemplazar por papel aunque quiera, porque es imposible. Supongamos venta, que si una estación de servicio que vende con controlador fiscal, ¿cómo hace para reemplazar cada venta hecha por controlador fiscal con formato Y un papel? supermercado, Imposible, el supermercado ni- lo mismo. Es decir, en esos casos tiene que andar sí o sí, no hay otro. De cualquier manera, si se le rompió, evidentemente los casos grandes Tienen- no tienen un solo No, tienen controlador. varios. Exacto. Tienen O varios. sea Puede- que tienen la alternativa. Sí. El caso es del pequeño, Claro. que tiene un controlador fiscal Sí, es único, lógicamente no va a tener único, ninguno reemplazo, ni y mucho se- menos. Y Entonces, se le rompió. Y sabemos lo que significa llamar a un técnico sí, y para que que se lo lo repare. arregle en forma Inmediato. inmediata. Espera, Alicia. espera, Alicia, un poquito que te pase el micrófono. Mira, de a dos. Lo- Sí, que son casos o excepcionales, una lógicamente. escuela que le- Un exento. Sí. Sí. O un exento. o un exento. Y vieron que está acotado a un número, porque claro, después puede venir el vicio de decir, bueno, No, pero Claro. son hago, 240. hago manuales, que es más rápido, pero no es así porque acá lo limita la 1415 a un número tal en el año. Claro. O sea que no es para abusar del tema. Pero claro, a veces desde el micrófono se es un poquito más terminante. Lo digo en defensa de D'Agostino. Por porque supuesto, el sí, tema sí. viene Claro. así. Bueno, esos son las pequeñas o grandes cosas que no pudieron ser incorporadas acá. Simplemente ahora vamos a un esto. recordatorio. Recuerden que a partir de octubre los que están en los monotributistas que están en la categoría E sí o sí tienen que hacer también factura electrónica. Recuerden que hay un cronograma de incorporación de los monotributistas. Ahora a partir del mes de octubre todo lo que esté en la categoría E ya tienen que hacer factura electrónica. Sí, En la medida que no tenga ventas masivas a consumidores finales. Ah, sí, perdón. Si tienen Claro. venta masiva de consumo final es a partir de abril del 2019. sí. Sí. El tema realmente a partir de abril es Todo el mundo. bastante generoso, porque si ahora tendrían que llegar a comprar un controlador fiscal y se compran uno de vieja tecnología por poco tiempo y porque es pequeño, es lamentable. Entonces, bueno, a partir de abril hay tiempo todavía en que salgan y puedan en una de esas comprar un controlador de los Claro. nuevos, ¿no es cierto? Eso me parece muy potable. Y yo no aconsejaría para nada el tema de comprar ya a nadie uno de nueva tecnología por el simple hecho de la resolución que obliga a informar en la semana Compra-venta. Sí. mandar la información semanal de sus ventas. Es tremendo. Entonces yo digo, me quedo con el controlador de vieja tecnología hasta el máximo que va a ser en abril. En abril veremos qué pasa, o en una de esas la resolución se modifica. No, si yo tendría que comprar hoy supongamos a alguien chiquito, yo compraría uno de vieja tecnología. Ah, Y lo sí, compraría hoy. Claro.
Claro. Y lo compraría hoy porque tengo tiempo para usarla Hasta el 21. hasta el 2021. Y mientras Claro. tanto no estoy Claro. obligado a hacer los informes semanales, ni mucho menos. Exacto. Así que, bueno, nosotros estamos por la corriente pacífica, Tal cual. digamos. Bueno, si vamos a lo ¿Cómo? que está... Sí. Sí, no tiene otra, no tiene Si otra. el que inicia tiene que sí o sí comprar de nueva tecnología. Simplemente Claro. digo, aquel que ya tiene actividad tiene que reemplazarlo alguna cosa porque le conviene el de... Claro, pero incluso aunque haya un problema de tener que arreglar la memoria o Sí. cosas así, yo me inclino por el gasto para reponer la memoria y no meterme hoy en uno de nueva tecnología, ¿no es cierto? Lo que tiene que tener en cuenta es que son distintos los plazos. Si son para... Claro, si son para cambio de memoria, y Claro. el tiempo se acota, es anterior. Son distintas fechas. Para cambio de memoria me parece que hasta 2019, si mal no recuerdo, Sí. y el de nueva tecnología, el de vieja tecnología sirve hasta creo que 2021. Hasta En la medida que no se 2021. agote la memoria, por supuesto. Bueno, Y para los que inician bien desigualicia, empiezan a ya los que inician actividad tienen que ser usar de nueva tecnología. Tampoco sé si en el mercado hay mucho No, hoy. no. no, sí, pero hay ¿Hay? varias marcas, ¿eh? Que ya Hay están 4 o homologadas. 5 marcas. ¿Y el costo? ¿Conocen el costo más o menos? ¿Cómo? No se te escucha. No, que son Airo. más o menos 30.000 pesos. ¿30.000 pesos? De todas formas es mucho más barato que hace 4 meses atrás. Claro, sale la mitad. Aprovechen de comprarlo ahora. En Se ven- 18 cuotas. No, se benefician los que compran ahora porque pagan la mitad de lo que pagaban hace 4 meses atrás. No sé, no tengo idea de por qué Por el 4 tema meses de la- atrás. No, Pero, a ver si lo dolarizamos, 30.000 pesos dividido 20 da una cifra, 30.000 dividido 38,40 da otra cifra. Por supuesto. Una broma nada más. Sí, sí. No se nos puede escapar el tema de dolarizar en mente, porque Y no tenemos lamentablemente- otra, estamos otra vez con el tema de calcular cómo es. Y acá hay un artículo justamente que lo van a ver más adelante, donde hacen un cálculo que me sorprendió, porque realmente es antieconómico lo que parecía que no lo era. Bueno, vamos a esto. Perdón, hay una... Sí. Sí. estaban exponiendo. Una pregunta, dice un colega, no sé si saben si pueden cambiar una memoria antes de que se haya agotado. Me lo preguntó un cliente para evitar que se le termine después de marzo y no sabía qué responder. Que le Yo pegue creo al controlador. No, porque hay creo que está dicho por la resolución de que son casos muy puntuales donde se pueda cambiar el contador viejo por otro viejo, porque creo que si hay alguna falla técnica, no me acuerdo bien qué dice la resolución. Si no, tomamos nota y se lo contestamos después. Si quiere dejar el correo, se lo contestamos. No me acuerdo bien porque eso está en Pero la... el tema acá que dice que no estando agotada, No, se por ve eso que no. la pregunta. Sí. Realmente yo no vi nada de que tenga que demostrarse que no está agotada. Me parece que es algo, salvo una investigación muy importante, no creo que eso influya. Yo creo que la intención del contribuyente que le hace la consulta al colega es ganar tiempo. Es decir, cambiar antes que se agote y con eso... Sabe Claro. que tiene para tirar. Exactamente. Sí, pero no. Tampoco sé, hasta si creo que hay un indicador de cuánta memoria le queda al contador fiscal, Sí, eso sí, lo saben sí. los técnicos, lógicamente, cuál es el... Por la cantidad de tickets. es Claro, verdad. cuánto le queda como para llegar a cambiarlo. Pero sinceramente no me acuerdo si está prevista esa alternativa. Sé que la resolución habla de algunos cambios y demás, pero no me acuerdo bien cuáles son. Sí, están todos muy inquietos por el costo, por el momento. Sin duda. Pero ustedes se imaginan un responsable, un monotributista gastándose esa cifra No, de 30.000 imposible. pesos, no. Realmente es como irritante. ¿eh? Sí. ¿Qué va a ser? Bueno. Que aproveche la hora 2. Bueno, acá estamos con un tema de los servicios de asistencia sanitaria médica y paramédica en el IVA,
que son 2 dictámenes muy buenos. En general, lo que está haciendo es ampliar y puntualizar mejor el tema que dispone la ley del IVA, recordando lo que dice el artículo 7º, inciso H.7, sobre la exención de estos servicios, ¿no es cierto?, asistencia sanitaria, médica y paramédica. En este ámbito, dentro de la exención, estaban las siguientes prestaciones, que son, digamos, desde la A a la F, de hospitalización en clínicas, sanatorios y establecimientos similares, prestaciones accesorias de la hospitalización, servicios prestados por los médicos en todas sus especialidades, los servicios prestados por los bioquímicos, odontólogos, kinesiólogos, fonoaudiólogos y psicólogos, entre otros. Me llama la atención que no hable de los oculistas. Pero ¿Será? están incluidos también. Pero sí, Están están todos. incluidos, obviamente, porque además dice entre otros, Sí, sí, sí. pero incluye a ciertas especialidades que daría lugar a que, ¿por qué no? Los servicios que presten los técnicos auxiliares de la medicina, todos los demás servicios relacionados con la asistencia, incluyendo el transporte de heridos y enfermos en ambulancia o vehículos especiales. Aunque luego precisó que la exención solo resulta procedente por aquellos importes que deban cancelar a los prestadores de los siguientes sujetos, o sea, a los prestadores que son los colegios y consejos profesionales, las cajas de previsión social para profesionales y las obras sociales creadas o reconocidas por normas legales nacionales o provinciales, así como todo pago directo que a título de coseguro o en caso de falta de servicio deban efectuar los beneficiarios. Por lo tanto, acá se amplía posteriormente, a pesar de la restricción de que tenga que ser de estos 3 ítems que prestan los servicios exentos, ¿qué pasa en el caso de, por ejemplo, de las obras sociales, que dice que los afiliados obligatorios integrantes del grupo familiar primario, incluidos los padres y los hijos mayores de edad, y los afiliados a una obra social diferente de las que pertenecen en función del régimen normativo de libre elección? Con relación a este punto, la ley aclara que los sujetos adherentes voluntarios a las obras sociales sujetos a un régimen similar a los de medicina prepaga no se encuentran comprendidos en esta exención. Lógicamente, ¿no es cierto?, no tienen una amplitud así, es, digamos, la persona que es afiliada obligatoria. Sí, lo que ha hecho la ley, digamos, primero es amplia en cuanto a qué cosas comprende la exención, después lo fue acotando. Por un lado, quiénes son los prestatarios, llamémoslo así, que abonan a los prestadores los servicios de asistencia médica, paramédica y demás, y después incluso lo acota más diciendo de que para los colegios y consejos solamente son los matriculados, afiliados matriculados, y para el caso de las obras sociales los afiliados obligatorios tienen la exención, los afiliados voluntarios se lo asimila a la medicina prepaga, con lo cual no tienen la exención, sino que tienen la alícuota reducida del 10,5%. Claro. Bueno, la resolución 1 es la Perdón, también comprende todo lo que sea la RT, o ya que comentábamos hoy el tema de la RT, los afiliados, digamos, a la RT que tengan la atención por parte de estas empresas, también están, las prestaciones estas están exentas. Esto lo establece el artículo 31 del decreto reglamentario, no lo dice la ley, pero sí lo dice el decreto reglamentario. Bueno, y acá hay algunas preguntas que están hechas al respecto. Dice, el contribuyente en la resolución 1 del 18, o sea, de este año, consultó si la actividad que desarrolla consistente en la venta de productos ortopédicos y la asistencia técnica para su implantación se encuentra alcanzada por la exención prevista en el artículo 7, del que hablábamos hoy. Cuando es realizada en forma directa a obras sociales, consejos y colegios profesionales, caja de previsión social para profesionales y entidad de medicina prepaga. ¿El fisco qué responde? La actividad por la cual se consulta, al ser una actividad de colaboración de la medicina y odontología
contemplada en el artículo 42 de la 17132, se encuentra exenta del IVA en virtud de lo normado por este artículo séptimo, ¿no es cierto? Ello siempre que sea efectuada a las entidades mencionadas en el segundo párrafo de dicho punto, colegio y consejo, caja, vuelve a repetir a quienes les toca abonar eso, ¿no es cierto? Y en la medida que el beneficiario de los referidos servicios sea un adherente obligatorio o integrante de su grupo familiar. Igual tratamiento corresponderá otorgar a las prestaciones contratadas por las cooperativas, mutuales y las entidades de medicina prepaga cuando se trate de servicios derivados por las obras sociales conforme a lo dispuesto por el último párrafo de la citada norma. Y el punto B, también del fisco, dice, en tanto que de tratarse de servicios prestados a beneficiarios que no sean matriculados o afiliados directos o integrantes de grupos familiares, etcétera, vuelve a repetir quiénes son estos, así como también si dichos servicios son contratados por sujetos mencionados en el párrafo anterior sin haber sido derivados por obras sociales, los mismos se hayan alcanzado por la alícuota reducida del gravamen, de acuerdo a lo dispuesto en lo que dijo recién Helio. En este concepto es preciso señalar que la ley 17.132 es la que fijó reglas para el ejercicio de la medicina, odontología y actividad de colaboración de las mismas, tipificando en el artículo 42 las denominadas actividades de colaboración. Y después viene el artículo séptimo y el 14, que son los más novedosos, y que dice, se consultó acerca del tratamiento que se debe otorgar en el IVA a la provisión de prótesis para reemplazos articulares y traumas, incluyendo el asesoramiento técnico. En este marco se precisa que una vez finalizada la prestación de servicio y verificada por parte del técnico de la firma que la intervención concluyó, se emite un parte interno a fin de que proceda con la emisión de los comprobantes de facturación a quien corresponda, pudiendo ser el destinatario un particular, una obra social o eventualmente un colegio o consejo profesional o una caja de previsión social. A su turno, el organismo fiscal, ¿qué contesta? Se concluyó que la provisión de prótesis, y vuelve a repetir lo que es el objeto de la consulta, dice, por hallarse entre las actividades de colaboración de la medicina y odontología contempladas en el 42, están exentas. Ello con la salvedad de que la exención solo alcanza a los importes que las entidades mencionadas en el segundo párrafo del artículo séptimo abonen a los prestadores por los servicios de asistencia. Lógicamente, no le pueden facturar más de lo que estos institutos abonen y lo que tienen como prestación determinada. No le pueden pagar cualquier suma y facturar cualquier suma. En caso de que los servicios organizados por colegios y consejos profesionales y caja de previsión o bien sean adherentes obligatorios. En el caso de que no sea así, otra vez volvemos al 10,5. En cuanto a los servicios brindados a los particulares, se señaló que los mismos se encuentran sujetos a la alícuota general. Bueno, en realidad, y la resolución 14, también del 2018, no es una resolución, son dictámenes en realidad. Por eso tienen la pregunta. Se consultó acerca del tratamiento que se deba otorgar en el IVA a los servicios de instrumentación quirúrgica, que comprende la provisión de prótesis traumatológicas y del servicio de asesoramiento técnico vinculado a ella. Y vuelve en el mismo orden a contestar lo mismo, o sea, los que están prestados por las cajas, etcétera, los organismos que tienen asistencia, están exentos. Los que tienen prestaciones contratadas por las cooperativas, etcétera, cuando se trate de derivados de obras sociales, pasa lo mismo, están exentos. O sea, la obra social
contrata con una cooperativa, etcétera, que le provea esos artefactos o esos prótesis, también están exentos. Cuando no se han matriculado, bajan la alícuota, y cuando sean de particulares, la alícuota general. Eso como genérico, porque todas tienen el mismo régimen. Y después está la reflexión final que hacen, que dice: es importante destacar que el artículo 42 de la 17132 lista un sinnúmero de actividades consideradas de colaboración del ejercicio de la medicina y odontología. Parece que hay mucha presión de parte de la odontología, porque vieron que en todos los nombra, a pesar de que a las otras las nombra en general, siempre dicen medicina y odontología. Debe ser por el tema de los implantes, Sí, supongo. seguramente. Por lo cual, y más allá de que la exención del artículo 7º se refiere de manera exclusiva a los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica, no incluyéndose en principio la provisión de bienes muebles relacionados con la salud y vinculados con estas prestaciones, la interpretación del organismo fiscal es extender la aplicación de la exención a los bienes muebles ya indicados. Tengo que suponer que cuando habla de bienes muebles tiene que ser La prótesis. una prótesis odontológica, o de Claro. lo que fuere, o ocular, o lo que fuere. Y sin perjuicio de otras opiniones, resulta razonable si consideramos que muchas prestaciones médicas no serían posibles sin la provisión de ciertos bienes indispensables cuya venta debe tener el mismo tratamiento. Finalmente, ya existen 3 dictámenes en el año 18 que avalan la aplicación de la exención en el marco de lo antes dispuesto. O sea que prácticamente es general este sistema, ampliamente para los matriculados, para los responsables, exento total; para los no matriculados o que no corresponda, la tasa del 10,5%, y para los pacientes particulares el 21%. Bueno, ahora hay dos resoluciones que se refieren a al mismo tema, que son las letras del Tesoro capitalizable, tanto en pesos como en dólares. Y acá lo que dicen es, resumidamente, que son emitidas, gozan de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes reglamentarias de la materia. Pero recordamos que la ley de reforma tributaria, la 27430, la última, al incorporar el impuesto cedular, en la ley del impuesto a las ganancias, grava con el mismo la generación de la renta financiera para las personas humanas. Esta aclaración, obviamente, que dice que grava a las personas humanas y no habla de las sociedades, porque ustedes saben perfectamente que todo tipo de utilidad que perciban las sociedades está grabada, así sea donación, así sea lotería o lo que fuere. El mismo concepto está para la deuda pública, letra del Tesoro, en dólares estadounidenses. Dice exactamente lo mismo, porque en las leyes de creación estaban eximidas. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se modifica la 27430, el impuesto cedular la grava. Los otros días hubo la última charla que la dio... Ay, no recuerdo. Condolino, ¿no? La última. No, Fernández no fue. Fernández, sí. Ah, la semana pasada. La semana pasada se extendió sobre exclusivamente estos temas de los impuestos cedulares, y salieron publicados por el colegio, Sí, además de que fue presencial también. están Bueno, todas las charlas en todas. la página del Consejo. Sí, están todas difundidas. Están todas muy bien difundidas.
O sea que esto simplemente está de recordatorio porque está específicamente, muy detalladamente incluido en las charlas. Sí, lo que creo que da lugar a confusión, ¿por qué siguen insistiendo de que gozan de todas las exenciones, etcétera, etcétera? Porque hay gente que por ahí suscribe este tipo de letra y demás pensando que no van a estar grabadas y por la 27430 están grabadas. Entonces, yo creo que no lo pueden sacar ya. sí, porque es por ley está creada, la creación de las letras son tan exentas, pero... Es así. ¿Querés tomar lo de monotributo? ¿Lo de los condominios? 43? Sí. Esto lo habíamos charlado, creo que un curso anterior respecto de los condominios. Espera, pedí el micrófono. Cansé. Sí, una pregunta rápida. ¿No está nada implementado aún todo lo del impuesto cedular y demás? ¿O sí está? Sí. Ya está el SICOR, está todo. Sí, mira, la Federación hizo una excelente planificación de todo lo que modificó la 27430 y en forma permanente, por lo menos una vez a la semana, tenemos aquí o en algún salón de arriba un expositor que está tomando... ¿Pero quién es agente de retención puntualmente, por ejemplo? No está reglamentado, a eso voy. Ella pregunta de qué manera se instrumenta para la recaudación. No está reglamentado, o sea, ¿quién es agente de retención? ¿El banco? Que para mí no va a haber agente de retención, porque hay Es cedular, yo no sé en principio si va a ser la obligación de la persona que recibe la utilidad, claro, o el Estado como emisor de las letras, tanto en pesos como en dólares, pero que ya está y va a estar grabado. No me tengo cabe la dudas menor de la duda. grababilidad. Tenemos tiempo. ¿Cómo se va a instrumentar? Esa es tu duda. Sí, puntualmente hoy existe algo que yo no lo sé, no está reglamentado, No, o sea. pero escúchame, eso para el 2018 va a estar grabado. No, Sin dudas. No, lo No que hay ella duda. plantea sobre quién va a actuar como agente de retención hoy en Claro. el caso del pago. Bueno, Si está ya determinado tenemos quién todavía actúa como agente de nacional por retención delante. o si lo vamos a tener que liquidar nosotros en Creo ganancia. que lo vamos a tener que liquidar nosotros, porque fíjate vos, una persona que tenga plazos fijos en 2 o 3 bancos, ¿cómo sabe el banco si aplica el mínimo o no? Claro, porque no nos olvidemos que también Claro. tenés El mínimo. mínimos con los cuales no Sí, estaría alcanzado. Claro. Puntualmente. De No todas formas, creo cuando que se fuera haga la difícil, liquidación celular porque por después, cada pago, se pagará el impuesto correspondiente y se descontará en el caso que le hayan hecho algún tipo de retención, se va a descontar la retención correspondiente. Pero hoy tema no es conozco cómo- ningún banco que esté haciendo retención por este impuesto. pero de cualquier manera, No va. El tema es cómo haces para ordenarte con todo ese bagaje de información, ¿no? De los distintos clientes y las distintas colocaciones que puede hacer cada persona. pero de cualquier manera la misma 830 te toma por cada pago. Ah, sí, también. Digamos el monto no sujeto a retención. Claro. O sea que ahí no habría ninguna dificultad, porque no es que uno tenga que sumar todos los plazos fijos y ver cuánto le dio Bueno, de pero utilidad. está el mínimo, Cuca. Está el mínimo. Sí, No. sí, efectivamente. El mínimo existe, pero también existe por cada pago Ah, sí. el monto no sujeto a retención y después el monto al que se le aplica. Lo que pasa es que la 830, es decir, a ver, Es distinto. para aclarar un poquito, hoy si una empresa hace un plazo fijo, Ah, cuando el banco liquida los intereses, hace la retención de la 830. Claro. ¿Está de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que antes de este impuesto cedular, las personas humanas, personas físicas, estaban exentas Exacto. de todo lo que sea intereses de plazo fijo, caja de ahorro y demás. Entonces, hoy no están haciendo la retención, o no hicieron nunca, respecto del impuesto de ganancia por la 830. Tampoco lo están haciendo el impuesto cedular,
como bien decía también Susana, es decir, no sabe el banco, salvo que ese importe ya de por sí supere, pero no está reglamentado tampoco. No conozco que algún banco Lo hoy esté esté haciendo haciendo. la retención de ganancia No. por esta ley. No, para nada. Para nada. Ahora, a mí, una crítica tardía y además no van a escuchar las voces que pensamos lo contrario Sí. de esta ley. Pero para mí el impuesto cedular es algo que desvirtuó el impuesto a las ganancias, porque no directamente olvida las premisas Claro. para que esté grabado algo con impuesto a las ganancias, que es la habitualidad, la permanencia en la fuente, etcétera, etcétera, lo que está en el artículo 2 de la ley de impuesto a las ganancias. Y eso, el impuesto cedular, o sea, uno hace una operación y queda grabada. Sí. Entonces, eso lo ha desvirtuado, han creado una operatoria que nada tiene que ver con la ley. Para mí es maligno este impuesto, pero bueno. Yo me imagino de- los bancos finalizado el año con los clientes preguntando cuáles fueron mis colocaciones bueno. durante todo el año, porque tienen que ser muy prolijos como para Bueno, llevar también eso. tenían que ser prolijos para ponerlo como rentas Claro. exentas en las justificaciones. Sí. Claro, Así sí, que, sí. digamos, a mí me tocó hacerlo por un caso muy especial y por supuesto que me pidieron la justificación de las... ¿De quién es? ¿Mío? Puede ser, es probable. No he leído los cartelitos. No has leído los carteles. Perdonen, lo voy a pagar. No, sin duda, lo que comentaba Cuca recién respecto de que el tema de los intereses ya había que ser siempre, porque si bien estaban exentos de ganancia, uno tenía que utilizarlo para la justificación del incremento patrimonial, es lógico, no se iban a dejar de tener. De cualquier manera, en el caso de que los contribuyentes no hayan sido muy prolijos en cuanto al tema de guardar los comprobantes, que yo creo que la gran mayoría lo hace, si uno le pide al banco un detalle de las inversiones que hizo en el año, el banco se los da. Y se lo ha detallado inversión por inversión, plazo fijo, plazo fijo, así que eso lo pueden obtener también del El banco, 2 de enero pidiendo. donde le detalla todas las colocaciones que hizo, los intereses que ganó, las retenciones que puede haber hecho, demás. Yo quisiera que más adelante está escrito un escrito no muy largo que hizo Litwin, que se llama Hartos de Impuestos. Impuesto a las rentas financieras genera más problemas que soluciones, es el título, y realmente me pareció muy bueno. Dentro de su poca extensión lo trata muy bien, y por último dice, no lo voy a leer, pero dice: gravar la renta financiera genera efectos no deseados. El Congreso debería considerar dejar sin efecto este impuesto. Así los inversores tendrán un motivo válido para financiar al Estado o volcar ahorros en plazo fijo. Eso mostraría la eficiencia de un incentivo fiscal al servicio de la actividad. Los capitales son mimosos, van donde mejor los tratan. Es verdad eso. Es verdad. Cuando se grabó la renta financiera para personas humanas, porque, a ver, esto tuvo más un efecto psicológico que efectivo en cuanto a recaudación. Yo no sé cuánto representa recaudación esta gravedad de la renta financiera para personas. Pues no nos olvidemos que siempre la renta financiera para personas jurídicas estuvo grabada y sigue Sí, estando sí, grabada por la teoría del balance. Todo lo, como decía Cuca recién, todos los ingresos de la sociedad y demás están grabados. Entonces, eso es lo que realmente representa mucha recaudación. La persona humana, no digo que no representen recaudación, pero el efecto tal vez es más perjudicial que beneficioso, porque tal vez mucha gente dice, bueno, entre hacer un plazo fijo, que me retengan esto, que tengo que pagar impuestos, etcétera, etcétera, bueno, tal vez los vuelcan a otras cosas. Entonces, realmente, esto, cuando se grabó la renta financiera, fue más por un pedido de la gente, pensando de que, no sé, por la unidad, por la equidad, que todo el mundo pague impuestos a la ganancia por la renta financiera, cuando en realidad el efecto que produce creo que no es tan Pero así. no solo eso, ¿por qué venían capitales al país? Si nosotros necesitamos ingresos a las arcas del Estado, digamos que para que se maneje, ¿qué pasaba? Venía gente a depositar acá porque acá era gratuito.
Y no siendo gratuito se retiran los capitales. Esto que dice el INPIN es absolutamente cierto. Bueno, además no respeta lo que dice la ley del impuesto a las ganancias. El impuesto cedular es un invento de aquellos. Pero bueno, estamos en Argentina. Estamos, sí. Sí. Un temita que si hoy lo habíamos conversado en unos par de cursos atrás, estaba referido al tema de los condominios, ¿se acuerdan? Sí. Hoy No vino Ricardo, Ajá. Que era el más preocupado por el tema de los condóminos. Exacto. Bueno, hoy vamos a tenerla precisa. Sí, cuando salió la reforma tributaria, bueno, justamente surgió el interrogante si sobre los condominios podían o no seguir dentro del monotributo. Como en su momento se interpretó, se los asimiló a los condominios a las sociedades, la gran mayoría de doctrinas, si no todas, pensó que realmente los condominios no podían seguir más dentro del monotributo. Ustedes saben que las sociedades no pueden seguir más como monotributistas, sino que pasan al régimen general. A fines de junio, recuerden que la reforma a la ley de monotributo ya regía a partir del 1 de junio del 2018. Pero el 29 de junio se dicta el decreto 601, que reglamentó una serie de cuestiones, y entre ellas justamente el tema de los condominios, lo cual se permite que los condominios sigan dentro del monotributo, pero con la siguiente salvedad. Todos los condóminos integrantes del condominio tienen que ser monotributistas. El condominio puede seguir siendo partícipe del monotributo, estar dentro del monotributo, en la medida que todos los condóminos que formen parte del condominio sean todos monotributistas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que pasó? Mucha gente, cuando surgió esto el 1 de junio, dijo, bueno, lamentablemente los condominios no pueden ser más monotributistas, le damos de baja. Y así se dio de baja muchos condominios. ¿Qué es lo que ocurre? También ustedes saben que cuando se da de baja del monotributo hay que esperar 3 años para volver. Entonces, ¿qué es lo que hizo la AFIP? Hubo mucho reclamo por este tema cuando salió el decreto 601 y muchos se habían dado de baja. ¿Qué hacemos con los condominios que estaban en el monotributo, después se pasaron al régimen general porque la ley así lo decía en principio? ¿Qué hacer con todos esos condominios? Bueno, la AFIP dicta después la resolución 4309, que dice que los condóminos de condominios que se encontraban adheridos al monotributo al 31 de mayo del 2018 podrán solicitar la adhesión al régimen en cabeza de cada uno de los condóminos hasta el 30 de noviembre del 2018 para que sean considerados adheridos al régimen desde o con retroactividad al 1 de junio del 2018. Entonces, ¿qué es lo que permite esta resolución? Que aquellos condominios que se dieron de baja por considerar que no podían seguir dentro del monotributo a partir del 1 de junio del 2018, lo que permite esta resolución es retrotraer la condición de estos condominios dentro del régimen simplificado, insisto, en la medida que todos los condóminos integrantes del condominio sean monotributistas, con retroactividad al 1 de junio pueden volver a ser monotributistas. Y lo que también dice la resolución es cómo tiene que facturar el condomino, integrante del condominio, para, valga la redundancia, facturar los importes correspondientes. Al respecto dice de que la factura debe ser emitida por uno de los condóminos, por uno solo de los condóminos, y es el que siempre tiene que facturar en el futuro. Lo que sí tiene que incorporar en la factura el apellido, nombre o denominación y la quit de los restantes condóminos. Así que la facturación del condominio lo va a hacer un condomino, siempre va a ser el mismo, pero con la salvedad de que dentro de la factura que emita tiene que incluir el nombre, apellido, denominación y la quit de cada uno de los restantes condóminos. ¿Está claro? Acá lo importante es que permite a los condominios integrados, insisto, por condóminos que sean todos monotributistas, volver a ser monotributista el condominio con retroactividad el 1 de junio de 2018, permitiendo volver. Esto ya pasó en su momento, no me acuerdo con cuál caso, con la diferencia que esto por lo menos está respaldado por una resolución. En aquel momento, aquellos que habían pasado el régimen general y que les permitieron volver a monotributo, no había una resolución que respalde esa posibilidad. Fue una opinión, simplemente creo que el jefe de la administración, director de administración, pero no había una resolución que lo respaldaba. Acá por lo menos tenemos una resolución que respalda
la posibilidad de poder volver a ser monotributista del condominio. Claro, la macana acá es que va para atrás, Sí. está bien y deben estar contentos aquellos que puedan volver, pero el tema de la reformulación es trabajosa. Sí, 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 por Es supuesto. muy trabajosa, pero realmente destruir un condominio, y sobre todo cuando uno habla de los temas de los de campo, por Ujú. ejemplo, lógicamente pasan los casos familiares, hermanos, qué sé yo, que reciben una cantidad de tierras Por herencia, muchas veces importante, reciben un... tener que destruirlo porque alguien tiene otra actividad que es grabado, qué sé yo, es un problema muy serio. La gente estaba muy mal y bueno, por suerte está esto que dará un poco de trabajo retrotraerlo, entrar en una reformulación, pero se puede lograr. Acá una Abajo, consulta. en lo que ustedes recibieron vía internet hay un artículo que me parece que con lo que dijo Elio es Está aclarado. más que suficiente. Salió, lo incorporé acá. Sí, es por Ezequiel Pasarelli. Ezequiel Pasarelli habla en relación de los condominios, podrían seguir dentro del monotributo, y también hace una serie de reflexiones que, bueno, la leerán después. Hay una pregunta, una consulta por... Sí, una participante online tiene la siguiente duda. En el caso de la facturación de uno de los condóminos, ¿en qué parte de la factura en línea agregaría los quit de los otros condominios? Yo diría Condóminos. que en la ¿Cómo? parte donde está, la parte donde uno describe lo que está haciendo, digamos, Claro. por el arrendamiento de 500... Creo que hay una 5.000 parte en hectáreas la- de en la parte campo inferior de los donde se siguientes puede. condóminos, no pide ninguna... De las electrónicas. Seguramente la colega hace la pregunta por el hecho de que por ahí hay algunas cosas que están medio acotadas en el tema de la facturación. Pero creo que si, a ver, lo que yo recuerdo, pero en la facturación en línea creo que se puede Sí, escribir un montón. sí, sí. Donde uno detalla por los servicios prestados, por la venta de... Bueno, ahí yo... A ver, yo creo que acá no es una cuestión formal, yo creo que no es tan importante dónde está ubicado, sino que estén ubicados los datos. Claro. Yo creo que en esa parte no hay limitación en cuanto, sale que uno escriba 3 páginas, ¿no es cierto? Pero creo que no hay limitación, digamos, en cuanto a la cantidad de cosas que se más de pueden... una hoja. Sí, también, por eso creo que no hay inconveniente. Lo Eso- importante es que estén los datos. Eso sucede también, digamos, en otros casos, y no por este motivo de los condóminos, Sí. sino, por ejemplo, en los sanatorios, Sí. cuando se manda la factura. Ujú. Una cosa es la hospitalización y otra el trabajo profesional Claro. de los intervinientes, que Sí. uno los puede poner debajo para que se le haga la retención a cada uno, se Ujú. pone los nombres, el quit y el importe. Exactamente. O sea que no es una cosa novedosa tener que detallarlos. ¿eh? Bueno, Vamos. cambiamos otra vez de tema, ¿no? ¿En dónde estábamos? El tema de la 4304, sobre el tema de la posibilidad de la... De la facilidad de pago. Sí. Bueno, esto yo creo que ya lo hemos visto. Esto la única novedad es que los intereses punitorios que Eso es no lo podían- habíamos criticado en el curso pasado justamente. Ustedes recuerdan que a ver, acá nosotros tenemos dos regímenes de facilidad de pago. Uno con deudas vencidas el 30 de junio, que es la 4289, Sí. y la otra que es la permanente, que creo que es la 4268, si mal no recuerdo. Y creo que en las dos En ambas, sí. no permitía o tenía que ingresar en forma Sí, lo vi. total el tema de los intereses punitorios, si mal no recuerdo. Claro. Lo que permite ahora esta resolución, la 4304, que modifica la 4889, es justamente permitir Yo estaba la leyendo posibilidad de acá, incorporar fui acá, son- la financiación de los intereses punitorios. ¿m? Y otra cosa que también permite es reformular planes de pago, incluyendo la 4268. Creo que originalmente la 4289 no permitía la reformulación de planes incluido en la 4268, que es la Exacto. permanente. Ahora,
La 4304 modifica la 4289 e incorpora la posibilidad de que se reformule planes incluidos en la 4268, que es el régimen de facilidad de pago permanente. ¿Ya lo han hecho? No lo ¿Se mezclé, puede hacer? ¿Sí? Sí, sí. no lo confundí con los números de Perfecto. resolución. 4268 es la régimen de facilidad de pago permanente y la Está bien. 4289 deuda vencida el 30 de junio del 2018. ¿Está? Creo que es importante el tema que permitan la incorporación de los intereses Sí, punitorios, sí. porque, a ver, tal vez ustedes Si dirán... no, se le hace demasiado Claro. pesado Poder el pago meterse en el plan de inicial. pago. Sí. Claro. Tal vez puedan no haber demasiado intereses punitorios para muchos casos, pero en algunos casos puede ser importante los intereses punitorios, pueden ser una causal de no poder incorporarse en el plan de facilidad de pago. Claro. Y lógicamente si además estaba en una contienda judicial, Claro. vos te imaginás el monto que puede llegar a significar. a significar Claro. eso, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, después tenemos lo del SENASA. Y acá entramos con el CISA. Dentro de, no sé, bueno, de lo online no les podemos preguntar, pero dentro de este ámbito supongo que deben tener más de uno temas vinculados a la actividad agrícola, ¿no? ¿Es así? Sí, parece que sí. Vos también tenés, en fin. Bueno, el tema realmente, los que les toca este tema, realmente nos han vendido que es una simplificación de todo el régimen de información respecto a lo que deben hacer los productores agrícolas respecto a la FIP. Dentro de los granos, que ya bastante castigados estaban, y estaba el tema de que la actividad pecuaria tenía mucha menos régimen de información, pero en este momento ya creo que los están alcanzando a ambos. Esto da lugar a que la FIP ha sacado esta información, que tal vez ustedes la vieron. No tenemos ni usamos el sistema con un Proyector. proyector para ver la imagen, pero supongo que la conocen. Además está en las computadoras, porque además de repar, porque esto lo sacó la FIP. Sí, sí. Entonces está. Sí, es una ayuda a memoria importante, no sé si lo muy vieron, pero importante. realmente simplifica bastante el seguimiento. Por supuesto que es un resumen. Sí, La muy resolución resumen. 4310 es muy larga, es muy amplia, tiene un montón Terrible. de artículos que lógicamente lleva muchísimo tiempo poder leerlos y demás. Y lo que ha hecho la FIP en este caso... yo Esto, creo que la 4310 es la reglamentación. Exactamente. ¿Saben cuántas hojas tiene? 85. Claro, es una resolución realmente muy larga. A ver, ¿cómo nace esto del CISA? La que crea el CISA, el Sistema Informático Simplificado Agrícola, es la resolución 4248, que es una resolución conjunta. ¿Conjunta entre quién? El Ministerio de Agroindustria, SENASA, INASE y la FIP. Claro. A través de esta resolución se crea este sistema. Esta resolución 4248 no es nueva, esto viene por ahí por el mes de mayo, Sí. donde se crea, pero lógicamente no estaba reglamentado. Entonces, lo que hace esta resolución 4248 es la creación del CISA. ¿Cuál es el objetivo de la creación del CISA? Un poco simplificar, dice, todos los registros y digamos, los regímenes de información que tienen que suministrar aquellos contribuyentes que estén vinculados a la actividad de producción de grano. Realmente, a ver, esa fue la intención. Lo que pasa es que el hecho de que se unifiquen todos los registros o se reemplacen los registros y los regímenes de información no significa que vayan a ser sencillos. Es decir, se han unificado o reemplazado todos estos sistemas de información en uno solo, pero realmente cuando entremos a trabajar con todas estas cosas no va a ser sencillo complementar todo esto. Además, acompañado de las calificaciones. Sí. O sea, dentro del CIPER, por un lado, ¿no es cierto?, con toda su línea A, B, C, D, E,
o sea, de ningún riesgo, Bajo contribuyente modelo, al E de alto riesgo, está el scoring, Ujú. que el scoring también hay que tenerlo, y dentro de esos dos se juntan para elaborar en qué lugar cayeron, cuál va a ser la retención en cada caso respecto de los productores, del dueño del campo, del acopiador, etcétera, todas las figuras, porque no necesariamente es el productor el que va a entrar en el CISA. Van a entrar el que tiene un campo y lo arrienda, el que tiene un acopio y compra al productor o se compran y venden entre ellos, el exportador, etcétera, etcétera. Yo diría, porque realmente hablar respecto a esto, tanto del CISA cuando salió, como la 83, la 4310, más la 42-48. la 42-48, es terrible. Entonces, el que está muy, muy bien, y se los recomiendo, es algo que sacó Josefina Bavera, que realmente sacó dos, uno junto con Silvina Cavaleri, Ujú. que es una publicación que salió en Práctica Integral Córdoba, que la sacó Repar, y el de Josefina Bavera sola me parece más interesante todavía, porque es una persona especializada en esto y está muy claro. Me parece que es conveniente verlo en forma completa. De cualquier manera, aquel que tenga una menor necesidad, lo que sacó la FIP en esta publicación da un buen repaso para incorporarse. Si uno agarra el decreto reglamentario, Se pierde. sí, Sí, si realmente leer la 4310 es muy engorrosa, es muy engorrosa. Por Muy. eso es importante lo que ha sacado la FIP, también hay que elogiar cuando corresponde, y en este caso creo que corresponde, el resumen que ha hecho, porque es muy fácil seguirlo, o por lo menos ordena bien lo que ha sacado como resumen la FIP para que uno por lo menos tenga un pantallazo general. Después, lógicamente, cada caso en particular hay que ir a la resolución. Por No está supuesto. previsto todas las cosas, pero como ayuda a memoria, como decía hoy, realmente es muy interesante. ¿Vos querías preguntar algo? No. Quería hacer un agregado ahí. Yo me mantuve en contacto con Un poquito más alto. con una de las técnicas que estaba encargada del TIRE. Sí. Hice unas consultas personales con ella y, por ejemplo, me hacía la recomendación de tener actualizados los contratos, Sí. inclusive los que vencían al 31, porque no sabían si iban a tener algún problema después de esa fecha al hacer el traspaso. O sea, que estén hechas antes de esa fecha las adendas. Exacto. Revisar el tema de los domicilios fiscales, porque en algunos casos los vuelve a pedir, que se vuelva a hacer la declaración del correo electrónico y del teléfono. Ujú. exacto. Revisar las declaraciones juradas informativas. Yo le había hecho esa consulta porque no me había quedado claro cuando habían hecho la charla que hizo la FAXPE. Me decía que eran todas, incluyendo si correspondía CITI, declaraciones juradas informativas, de las que se nos ocurra, todas van a entrar en el scoring como para entrar como mínimo en la categoría más baja, Claro. a partir del 1 de noviembre. Exacto. Sí, pues la migración es automática, es decir, aquellos que están hoy inscriptos y demás, En la migración orden. es automática, pero después lo que vos bien decís es el tema de la calificación, porque eso va a depender mucho, pues son distintas calificaciones, creo que son 4, inactivo, 3, 2, 1 y creo que 3, 2 y 1. Son tres. Creo que es inactivo y después creo que son, a ver, ya les digo. Y alto riesgo, bajo riesgo. Exacto, Sí. pero ya les digo. Es inactivo, estado 3, estado 2 y estado 1. Lo ideal sería estar en estado 1. Sí. El tema es justamente para estar en estado 1 hay que tener las Claro, cosas. en el scoring estado 1 hay un plazo como para obtenerlo. Por eso era la idea que el traspaso se haga completo Exacto. el 1 de noviembre, y me daba esas recomendaciones. O sea, Claro. se lo había preguntado yo precisamente por muchas dificultades que había tenido en el TIRE
con cosas particulares, o sea, Ujú. tipo de contratos particulares y que tenía que estar continuamente consultando. Exacto. Y como me había manifestado así que también era una forma el CISA de salvar el secreto fiscal, porque no se podía hacer el cruce de datos entre todos los organismos. Claro. Ah, Con, mira. con esa resolución se estaría salvando ese secreto fiscal y los datos van a ser cruzados. Sí, acá hace especial, Bavera hace especial énfasis en que atento que de acuerdo al TIRE y al cumplimiento de los otros regímenes de información nos categorizarán, puede ser importante tener cumplido el TIRE antes del 1 de noviembre. Y ya quedan 20 días contando los días. Exacto. Sí, 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 me parece muy bien. La adenda. Adentro. La Las adenda es un Agregado. agregado. Mira. Sí, sí. Es muy normal en el tema agropecuario. Acá es agrícola, nada más. Bueno, entonces los dejo con las 85 hojas del decreto reglamentario para el que le toca, que no es nada fácil, pero creo que coincidimos en el tema de que esto hay que leerlo primero. Sí. ¿Por qué? Porque Los uno ubica. tiene la idea general, Claro. ahí uno se ubica, después va, porque además, en general, a nadie le pasa de que sea un solo productor o varios productores o que sea un acopiador, etcétera. O sea, uno centralizado en esto, ¿qué tengo? Tengo como cliente un acopio, bueno, Claro. me voy a la parte esa específicamente. Me toca, sería lo más lindo, que a uno le toque ser propietario de un campo y arrendarlo, porque es el más fácil. Pero si le toca un productor y además no es único, sino que son varios, y además ahí hace una parte que arrienda, bueno, ahí ya entramos en el problema. Claro, además había un dato adicional, cuando en el TIRE vos hacías la declaración jurada de la propiedad y recién ahí el productor que alquilaba, el arrendatario, podía hacer la declaración de la Claro. actividad. Claro. Sí. Ahora con el CISA, el arrendatario puede hacer la declaración de actividad y declarar qué campo está alquilando aunque no lo haya hecho el propietario. Y eso generaría también un control sobre el propietario y probables multas, que no están determinadas en esa resolución. Claro, lo que pasa es que el propietario también después tiene que completar el trámite, validar, mejor dicho, el No, trámite. Validar, no va a ser sí. necesaria la validación. Bueno, claro, lo que Va pasa es que lo expone. directamente de oficio, la FIP tendría la capacidad de Claro. decir, bueno, vos estás alquilando y no lo estás declarando. Exactamente. No te escuchamos, Alicia. No, Para que no dale, se dale. perjudique el arrendatario. dijo. No, está bien, está bien. Eh. Sí, es recomendable, por eso que decía Cuca recién, si para quien le toque leer primero este resumen, que está muy bien presentado por la gente de la FIP, y después en cada caso particular sí ir a la resolución, porque lógicamente no abarca todos los ¿Sabes por los qué me pormenores. río? Porque es una de las pocas veces que decimos Elogiamos. que la... No, sí, sin duda, es decir, hay que ser elogiamos. También hay objetivo en una esto. charla, ¿no? Con- Hay una charla ahora el Sí. 16 de octubre, si mal no recuerdo, Claro. también que da la gente de AFIP. A nivel... Claro, este material es de la que dio Está en la la gente que dio la gente de la FIP a nivel nacional en la FATSE, Claro. que fue publicado, fue digamos difundido en los distintos consejos profesionales. ¿Mm? Pero Lo que- esto está en la página. Esto está en la página. Sí, sí, también, Sí, por eso. muy fácil de ubicarlo. Y ahora el 16 de octubre creo que viene la gente de AFIP del Regional Santa Fe, me parece, Ah. a dar una charla también. Creo que el 16 de octubre. Acá. Sí. Creo que se difundió hoy en Sí, la sí. página del colegio. Sí. Sí, una consulta. Una colega, bueno, realiza la siguiente consulta. Si tengo bien actualizado el TIRE como propietario y el contrato de arrendamiento vence el 31 del 12 de 2018, ¿luego me dejará CISA actualizar los datos en diciembre con un nuevo contrato de arrendamiento? Sí. Entiendo que sí, porque no es que no vence ahora el 31 de octubre, es decir, está vigente el contrato. Sí, Claro. está vigente. Está vigente si tiene
si tiene el ánimo y la voluntad de ambas partes de seguir adelante, Sí. puede hacerlo por una adenda, por lo que fuere, pero no necesita realmente hacerlo, porque le quedan 2 meses más. Claro. ¿Alguien dijo algo? No, No. hice una aclaración, Alicia, pero en voz baja para que no se escuche. Alicia, No, ya está no aclarado. seas tímida, por favor, si vos sabés esto. Bueno, dejamos el CISA y... Perdón, esto rige a partir del 1 de noviembre, ¿eh? Es decir, un Sí. poco para tenerlo presente el tema del Sí, del no. piso. Ujú. Exactamente. Bueno, acá hay un artículo que dice, nacionales, el gobierno sube el capital mínimo requerido para constituir una sociedad por acciones simplificada. Es insólito esto, por lo menos a mis ojos, porque resulta que acá, en las publicaciones periodísticas, dice que desde el 1 de septiembre pasado, quien quiera constituir una SAS, una sociedad anónima simplificada, deberá desembolsar más dinero que hasta antes de esa fecha por aumentar el capital mínimo exigido de acuerdo a lo establecido en el artículo 40 de la 27349. Pero, ¿qué pasa? Esto lo sacó la Inspección de Personas Jurídicas, que es la De Cava. IGJ, que es de la Cava. Claro. Ahora, la ley es nacional y la ley estableció que el capital mínimo era igual a dos salarios mínimos, ¿no? Ujú. Decía. Y como los salarios mínimos aumentaron, lógicamente tiene que ir acorde con esa cifra. O sea, que dice, los aportes en dinero deben integrarse con un 25% como mínimo al momento de la suscripción. Es decir, que a partir del 1 de septiembre, que ya pasó, son necesarios 5.350 para integrar al momento de constituir la sociedad. La integración del saldo no puede superar el plazo máximo de 2 años, eso siempre fue así, Ujú. y los aportes en especie deben ingresarse el 100% en el momento de la constitución. Ahora, realmente, ¿por qué lo saca la Cava y no lo saca, digamos, la FIP? Porque realmente la Cava es una provincia que tiene su registro, que es la Inspección General de Justicia, que es igual, digamos, a nuestro registro público de comercio, pero acá lo saca la IGJ. O sea que yo no tuve oportunidad en estos días de ir a preguntar al registro público si realmente hay una adhesión. Creo que es explícita y que tendrán que adecuarse acá también, pero no han sacado nada. Sí, daría la sensación de que esto está por ley, ¿no es cierto? De la ley Sí, 27349 que fijó el capital mínimo, digamos, asociándolo al tema del salario mínimo vital y móvil. Tampoco ha sufrido gran variación en salario mínimo vital y móvil. No. Es decir, era 10.000 pesos, a partir del 1 de septiembre 10.700, a partir del 1 de diciembre 11.300, a partir del 1 de marzo 2019 11.900 y a partir del 1 de junio del año que viene 12.500 pesos. Siempre estamos hablando de 2 salarios mínimos vital y móvil, con lo cual a partir de junio del 2019 sería 25.000 pesos el capital mínimo de una SAS. Yo acá lo que saca la IGJ lo saca creo como una aclaración más que nada. También habría que ver después cada registro, un poco cada registro tiene su propia interpretación, su propio librito. Acá, por ejemplo, en una época el Registro Público de Comercio establecía capitales mínimos en función de la actividad que desarrollaba la Exacto. sociedad que uno quería inscribir. Exacto, sí. Entonces por ahí era bastante subjetivo también el criterio que se seguía. Hoy, digamos, cuando uno constituye una sociedad, por ahí creo que eran 12.000 pesos en su momento el capital mínimo. Uno tampoco puede constituir una sociedad por 12.000 pesos cuando va a hacer un emprendimiento inmobiliario. Que el objeto sea Claro, enorme. exactamente, con un capital tan chico. Por eso, para mí acá lo que saca la IGJ es simplemente una aclaración respecto a un comentario, no más que eso, porque los
capitales mínimos están fijados por Pero ley. resulta que los jueces de registro tienen sus propias Su propio criterio, sí, criterios. A mí me ha pasado en el interior de la provincia de que un juez hace una observación respecto a dentro de un contrato. Sí. Yo había puesto el nuevo Código Civil y Comercial y puse el número. Y me lo observaron, pero fíjense qué cosa está en su derecho, pero nuevo es nuevo. Y que ponga el número, dice que no hace falta porque es el Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces tuve que eliminar del contrato la palabra nuevo y el número, porque así me lo pidió el juez. Y me explicaba que realmente es su opinión, o sea, es como decir un profesor en forma didáctica pretende de que uno se adecúe a ciertas formalidades que no son imprescindibles, pero que hacen a la cosa. No lo veo mal, pero resulta que cuando a uno le toca corregir algo que no está mal, pero hay otra opinión, hay que respetar la voluntad del juez, eso es así. Sí, lo que pasa es el tiempo que conlleva eso, porque realmente son muchos días, porque hasta Ese que es uno el contesta, problema, vuelven a ese. decretar lo que uno contestó, lleva mucho tiempo. Pero bueno, Bueno, yo no sé si Pasamos vos a las novedades. dale. pasamos. a las- Bueno, les comento que a nivel municipal se implementa un plan de regularización que va a estar vigente hasta el 31 de diciembre y se pueden incluir las deudas vencidas al 31 de agosto. ¿Cuáles son los conceptos que pueden ustedes regularizar mediante este plan de pagos? Las deudas, la tasa general de inmuebles, limpieza e higiene de terrenos baldíos, derecho de registro e inspección, derechos de publicidad y propaganda, registro de habilitaciones especiales, derecho de habilitación reglamentaria de estructuras portantes de antenas, derecho de habilitación reglamentaria de antenas, derecho de inspección, verificación y cumplimiento de estructuras, instalaciones y niveles de radiación. Podrán acceder a todos estos planes. Realmente uno se desayuna la cantidad de cosas que... Sí, te cobran por pasar por la vereda. También se van a incluir las patentes. Entonces, hay distintos planes. La reducción del interés es importantísima por pago al contado porque es el 0,5% de interés, que es bastante seductor. Y existe para las deudas en gestión administrativas un plan A, que la cuota mínima es de 300 pesos, y para jubilados y pensionados 200. El plan A es hasta un máximo de 6 cuotas, iguales y consecutivas. El interés por mora es del 1% y el interés por financiación es de 0%. Fíjense la diferencia que hay con los planes a nivel nacional. O sea, Y los planes a nivel nacional ninguno prevé sin o interés de permite financiación. la reducción de intereses. Claro. Sí, lo que puede haber una facilidad en cuanto al interés por financiación, Sí, pero no el no. interés resarcitorio, que creo que El está interés prohibido por- por ley, si mal no recuerdo. Hay una ley que prohíbe justamente la reducción de los intereses, es decir, que sería ya prácticamente una moratoria. Claro. Acá a nivel municipal se destaca porque hay reducción de intereses. De Yo lo intereses. que, si no critico la resolución, ni mucho menos la ordenanza, simplemente lo que digo es que debería haber algún premio, algún beneficio para el cumplidor, que yo no sé si sigue vigente, por ejemplo, la tasa de inmuebles, si vos pagás... Sí, bueno, la tasa de inmuebles, no, si pagás todo el año Sí, te cuentan te 5%, que ahorras es descuento bárbaro. Claro. No, simplemente digo que había una época, creo que Santo Tomé lo hace, no sé, Santa Fe, no me acuerdo, que si uno pagaba en términos, por decir, 11 cuotas, no te pagaba... beneficiaban la última. Claro, no sé si está vigente para Santa No. Fe, creo que no. No, En Santo Tomé sí, creo que todavía está previsto de que si uno paga
no me acuerdo cuántas cuotas son, si son también 12 o no, si uno paga todas las cuotas en Eximen de términos, la última. eximen de una de las cuotas. Con lo cual, acá si hay una reducción de intereses, no digo que esté mal, simplemente digo que debería haber algún Sí, un incentivo premio para el cumplidor. para el cumplidor, porque si no, esto alienta a que la gente diga nada, no paga, después sale una moratoria. Total, después sale una moratoria y no pago pago esto nada de con interés. descuento. Bueno, el plan 2 sería sin anticipos, una cuota mínima de 300, nuevamente para jubilados 200 pesos. Este es un máximo de 18 cuotas, iguales y consecutivas. El interés por mora es del 1% y el de financiación ya es del 2%. Me parece que en la ordenanza tú participaste vos, porque hay mucho beneficio para los jubilados. Tenés razón, ¿eh? Bueno, y el plan 3 es un anticipo del 15%, la cuota mínima es sigue siendo de 300 o 200 para jubilados, hasta un máximo de 36 cuotas, el interés por mora es del 1% y el de financiación del 1,5%. Está bien. Y por último, el plan A4 sería, que es con un anticipo del 30%, la cuota sigue siendo de 300 y 200, hasta un máximo de 48 cuotas, el interés por mora es del 1% y el interés por financiación del 1%. Lo que les quería comunicar es que caduca teniendo 3 cuotas impagas, pero es bastante beneficioso y espero que lo usen. También hay planes de regularización de deuda en gestión judicial, que yo no sé si ustedes observaron, pero a mí me pasó, por eso quería comentárselo. Cuando ustedes se introducen en la página del Derecho de Registro e Inspección, oh sorpresa, arriba en algunos contribuyentes decía deuda en gestión judicial y eran impuestos impagos a lo mejor del año 2006, 2007, y para mí fue una sorpresa porque nunca mi cliente, por ejemplo, en este caso había recibido una notificación, nada que se parezca. Bueno, en realidad viene el caso de que metieron todas esas deudas para que uno ahora las regularice a través de estos planes de pago. Por eso es que también se pueden incorporar las deudas en gestión judicial. Pero ojo con ese tema, porque al no pagarla enseguida embargan o se están poniendo muy ¿y la prescripción no corre? Bueno, no corre porque te habían intimado, supuestamente, ahí está Interrumpe la prescripción. Claro, te interrumpe Sí. la prescripción cuando te intiman. El tema es que en el caso de mi cliente nunca había recibido la notificación. Sí. Pedí el micrófono, por favor. Espérate que te den el duto, el micrófono. Sí. Dos casos de esos. Uno lo había pagado. Sí. Un contribuyente que tenía los papeles del año 2005 o 2006 Sí. y lo había pagado, o sea que estaba mal el sistema de la municipalidad. Y otro también es como decía Celio, o sea, había intimación judicial, Claro. suspendieron la prescripción y le cayó Claro, ahora. yo en el caso que a mí me tocó, uno de los periodos estaba como duplicado. ¿Te acordás cuando hacíamos las boletas que las teníamos que pedir o una cosa así? Evidentemente estaba duplicado el periodo, me lo aceptaron. Pero ojo con ese tema porque fíjense, porque uno lo hace tan mecánicamente, a lo mejor a la liquidación, y no observan la parte superior que dice deuda en gestión judicial. Bueno, lo que pasa es que muchas veces el contribuyente dice, no pago nada, Sí. y ni te avisa. Claro. O sea, si vos Bueno, no pero ves ahora la lo podés boleta, ver a eso, porque Claro. cuando liquidás Claro. el DREI, ves si tiene periodos impagos o no. Ahora. Ahora. Bueno, Estos son deudas vencidas el 31 de agosto. deudas vencida el 31 de agosto y va a estar vigente hasta el 31 de diciembre. Vos decías también incluye las patentes. Esto también hay un conflicto con la provincia respecto. Sí. ¿Esto deben ser patentes tal vez también Eh, vencidas el 31 de agosto? a ver, espérate que lo estoy leyendo. Patentes vencidas al 31 de diciembre del 2017. En este caso se pueden incluir. Contemplando reducción en los intereses por mora.
Para realizar el pago contado, formalizar convenios de deuda en vía judicial, se deben dirigir a la ventanilla de rodados en la planta baja del Palacio Municipal. Y para formalizar convenios de pagos administrativos, deberán realizarlo vía web desde la página del API. Claro, Para las patentes. Creo que hay un conflicto justamente de API porque criticaban de que por qué se le había trasladado a las municipalidades el tema del cobro de las patentes atrasadas. Sí. Como es un impuesto provincial, Claro. creo que están de paro, incluso estaban de paro la gente de ¿Ahora? API. La gente de API me parece que sí. Sí, Mira sí. vos, no sabía. Tenían medidas de fuerza. ¿Qué No sé cosa? si levantaron o no, pero Qué cosa extraña, ¿no? ¿de que estén de paro? Sí. Bueno. Bueno, Eh, no, y después y está de- la novedad del API, la resolución 28 que está en el material, que son a quienes se les deja de percibir El tema el del CIRCREP, Ah, sí, el ¿eh? CIRCREP. Que hay un listado de actividades o de situaciones en donde se le dejan de retener el CIRCRET. Le sugiero que lo lean porque se puede llegar a hacer un reclamo en caso de que se siga realizando Claro, es la- medio raro de que realmente te sigan reteniendo, porque como son entidades Claro. las que retienen, parece creo. Pero fíjate vos que también me pasó que un cliente que está en el régimen simplificado le retienen el CIRCREP. O sea que evidentemente el cruce no es muy efectivo en algunos casos. Sí. Régimen simplificado en ingresos brutos. Claro, en el régimen simplificado en ingresos brutos Claro. están exentos de que Sí, le sí, por descuenten supuesto. Bueno, el CIRCREP. La No tienen- retención. ¿Cómo? Es que no lo pueden recuperar. No me digas. Ah. Pero En agropecuario es difícil. Sí. Tengo A mí me llevó 2 años particularmente, en el caso de un agropecuario. sí, que me tengo devuelvan particularmente un agropecuario que se hicieron todos los reclamos, que están de acuerdo que sí, pero que hay que seguir esperando. Sí, sí. Esa fue la respuesta que nos dieron. Sí. Y en el caso de un monotributista, de un responsable inscripto que está en el régimen simplificado, que le han retenido CIRCREF y tampoco me hacen la devolución. Sí. Tenés que iniciar un expediente. Nada más por ahora. bueno, Creo que acá no. habían quedado dentro del trabajo, antes del artículo de Lidwin, blanqueo de capitales, la FIP abre inspecciones ignorando el cerrojo fiscal. Esto es para los que blanquearon y que se dijo específicamente Sí, claro. que al blanquear no daba lugar a la inspección, y sin embargo la FIP ha iniciado inspecciones a gente que había ¿No será por los cuadernos? no, a eso no, nadie Claro, les ha porque por ahí le iniciado pueden- ningún tipo de verificación. Pero acá, ¿se acuerdan lo que se llamaba el tapón fiscal o cláusula cerrojo? La idea motivaba empezar de cero, se basaba en que los contribuyentes podían blanquear una foto a la fecha de preexistencia, 31 del 12 del 2015 o del 2016, según se tratara de empresas o de personas, y la FIP de cualquier manera hizo ya está haciendo inspecciones. Este artículo está muy bien tratado y, por ejemplo, habla de gente que había hecho ajustes técnicos, por ejemplo, el tema del ajuste por inflación, y bueno, también está, y otro, el tema de las facturas apócrifas, o otro tema que es el tema de detección de bienes ocultos. O sea, hay varios casos, incluso el caso de una persona que sin tener facturas APOC, sino que directamente ponían una compra que se habían inventado y habían inventado lógicamente el pago, o sea, que lo tomaban como crédito fiscal, pero sin que haya un tercero que les haya dado una factura.
están, todos los casos de estos están muy bien detallados. Muy detallado, muy bueno, me parece que vale la pena leerlo. Y por último, el tema de reflexiones sobre nueva propuesta de reforma impositiva que salió en ámbito financiero, y esto lo escribió Fernando García, que es un expositor y una persona muy conocedora de los temas impositivos. Vale la pena leerlo porque justamente habla de lo que nosotros soslayamos, pero en el mismo sentido, por ejemplo, del tema de los impuestos celulares. Vale la pena leerlo, y incluso dan algunos ejemplos de pérdida por los valores que pareciera como que alguien hubiera ganado porque vendió algo en dólares, pero al precio del dólar y tomando el valor de origen, la verdad es que no ganó, perdió dinero. Está muy bien tratado. Así que se los recomiendo para que lo lean. Sí, incluso el tema del ajuste de inflación que está previsto ya para la parte impositiva, la idea es modificarlo, hacer algunas modificaciones como para que no impacte por lo menos en el año 2018, es decir, es otro parche más al... Bueno, creo que estamos en hora exactamente. de cortar. ¿La próxima reunión para cuándo está prevista? No previmos en realidad nada, como siempre, pero creo que el lunes 5, si no me equivoco. Y ¿Vos vas a venir? ¿No es tu cumpleaños? No sabemos. Sí, es feriado nacional. El cumpleaños de Cuca. Sí. No sé si es nacional o todo el Mercosur. Bueno. Pero por ahí anda. Bueno, de todas formas les vamos a comunicar después a través del colegio. A través de la página. Exactamente. Bueno, ya lo anunciaremos. ¿La clave fiscal? Sí. Salió en la página, está en la página. no lo vi hoy en la página. Vos sabés que yo lo vi en la página. Perfecto, lo voy a revisar. Sí. Lo que me queda la duda, porque creo que la CUI también se puede hacer por internet, lo que no sé cómo se completarían después los datos biométricos, es decir, el tema del... Por lo que yo leí era hasta el nivel 2, o sea que después habría que pedir el turno para los datos biométricos. Claro. Pero sí se podría hacer facturación y la inscripción online. Ajá. Sí, pero acá también en el consejo el profesional puede venir y con su, lógicamente, con la persona que necesite la inscripción, tienen que sacar la foto, tienen que firmar, así que eso no se puede obviar. No sé cómo se va a implementar. Pero no sé cómo se hay implementa. Sí sé que hubo mucho conflicto ahora con las medidas de fuerza, porque venías con la gente y... Claro, y no podían hacer el trámite porque estaban... Acá una colega tiene una inquietud. ¿Ustedes pueden pasar el balance, que vos también lo tenías en PDF a la FIT? Porque ella no pudo hacerlo. ¿En estos días, Ali? A ver. Porque ahí adentro está, yo lo tuve por otro sistema. Ahí en el PUC se presenta el balance, para las entidades exentas también. Bueno, y la semana pasada escuché una chica, yo estaba ahí en consulta, que estaba preguntando y le decían que había problemas. Ahora de pasada te digo, lo escuché. Tené cuidado con con el navegador que uses, porque a veces pasa eso. A veces el navegador... No, ¿y? Sí, también Chica, había... ¿el micrófono dónde está? O sea, con PDF mayúscula no deja. Bueno, a lo mejor sea eso. Claro. Pero nunca era algo que funcionaba rigurosamente, y hace un mes o 20 días que estamos queriendo con 2 transferir y no hay caso. No. Bueno. Por eso legislamos con los aplicativos, con todas las cosas.
No, había dificultades también para las entidades exentas que tenían que informar aquellas cobranzas superiores Sí. a 10.000 pesos, que también hubo dificultades, bueno, después se arregló. Después y se arregló, sí, se pudo sí, sí. presentar. Pero bueno, lamentablemente a veces contamos con ese tipo de inconvenientes. Buenas noches a todos. Entonces. Buenas noches. Gracias por venir. Muchas gracias. Lo mismo para la gente que Está online. estuvo online y que hizo consultas y los esperamos el mes que viene. Muy bien.